en video. Son las 7:10 de la mañana. Es miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica de la mano siempre de Ecoanalítica. Bueno, el panorama que enfrenta hoy Venezuela es el resultado de hitos, de una historia, de un camino recorrido, de decisiones, de oportunidades, algunas aprovechadas, otras no, consecuencias de esas decisiones que han marcado la economía, la política, la realidad de quienes vivimos en el país. Queremos hoy hacer una revisión histórica y, si me permiten, hasta cronológica de esos hitos que han marcado nuestra economía, digamos, en los últimos 50 años. 50 años de historia económica en Venezuela. Me refiero a la economía post-agraria, la que tiene que ver con nuestra industria principal, la del petróleo. Por ello, de seguro, en este recorrido se mencionará la nacionalización del petróleo, por allá por el 75-76. Seguramente se mencionará el Viernes Negro, como una primera gran devaluación en 1983. No sé si aparecerá también el Caracazo en el 89. Sin duda aparecerá la imposición de sanciones a partir de 2017. Lo cierto es esto, queremos dedicar esta agenda económica a revisar esos hitos, esos momentos, esas coyunturas, esas bisagras que han sido claves y que nos han traído hoy hasta acá. Esta es nuestra agenda económica de hoy. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y para ello queremos dar la bienvenida al doctor Pedro Palma. Él es economista, es máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, siempre un gusto escucharle. ¿Cómo está? Feliz día. Buenos días, Román. Un millón de gracias por la llamada, la invitación, y saludo a tus espectadores y a tus oyentes. Gracias por atendernos, por aceptarla, doctor Palma. Voy a apelar, uno, a su conocimiento, doctor Palma, y dos, también a su capacidad de síntesis, porque vaya si es un reto comprimir, condensar 50 años de historia económica en Venezuela. No sé si el punto de partida puede ser precisamente la nacionalización del petróleo y a partir de allí escucharle, doctor Palma. Bueno, yo creo que un poco antes de A la ver. nacionalización del petróleo, era la realidad rentista de la economía venezolana. Esta era una economía que vivía de una renta, al igual que una familia vive de lo que genera un negocio familiar. Venezuela vivía de lo que generaba el negocio petrolero, la renta petrolera. Y eso nos daba, nos dio por muchas décadas, inclusive una gran estabilidad, una gran solidez, una estabilidad de precios envidiable en el mundo entero. Teníamos una inflación menor que la de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Pero eso fue un acontecimiento histórico. Eso comenzó a cambiar profundamente en el año 1974, a mediados de los años 70, cuando se materializó la primera crisis energética por la guerra de Yom Kippur, el embargo petrolero de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, que disparó los precios del petróleo y multiplicó esa renta por 3 o 4 veces, y por lo tanto nos volvimos de la noche a la mañana una economía artificialmente rica. Y ese fue también el comienzo del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí. Al año o a los 2 años de ese gobierno se nacionalizó la industria petrolera, la cual estaba siendo manejada fundamentalmente por compañías concesionarias extranjeras, norteamericanas, europeas, etcétera, pero estas compañías pasaron a Venezuela. Esa fue una decisión muy acertada, muy bien tomada, porque las concesiones bajo las cuales trabajaban esas compañías vencían en el año 1983, en cuestión de 8 años. Y por lo tanto esas empresas estaban simplemente sacando petróleo, pero no estaban invirtiendo en nuevos equipos, muchísimo menos en nueva exploración para ubicar nuevos yacimientos de petróleo o gas, etcétera. Y por lo tanto eso había que renovarlo, eso había que estimularlo. Y por lo tanto, en vez de esperar hasta 1983, se adelantó esa reversión de las compañías petroleras a Venezuela en el año 1976. Y eso se hizo muy bien hecho, con unos criterios muy bien manejados, en concordancia con las compañías extranjeras que fueron indemnizadas. Las compañías extranjeras siguieron asesorando a los venezolanos para que las nuevas empresas ahora nacionalizadas
siguieran sus negocios como si nada hubiera pasado, y así fue. Eso fue realmente algo acertado. Sin embargo, ya en el año 1978, esa renta petrolera que se había multiplicado por 3 o por 4 se estancó, mientras que las importaciones y los gastos del sector público iban en franco aumento. Y por lo tanto, ya en 1978 la gente decía, mira, ese tipo de cambio fijo que hemos tenido durante ya mucho tiempo no va a poder resistir, viene una devaluación, por lo tanto la gente empezó a sacar capitales de Venezuela en una forma importante. Eso comenzó a fines de los años 70. Sin embargo, en el año 79 volvió una segunda crisis energética que fue causada por el derrocamiento del Shah de Irán, Sí. la radicalización del gobierno de los ayatolás en Irán, sacaron del mercado petrolero 4 millones de barriles de un día para otro, y eso generó una nueva escasez de petróleo que volvió a disparar los precios del petróleo y por lo tanto se volvieron a disparar los ingresos petroleros venezolanos y no ocurrió esa devaluación. Esa devaluación se postergó 5 años, hasta febrero de 1983, Viernes. cuando, como tú bien dices, se produjo el Viernes Negro. Claro. El famoso Viernes Negro, que fue el establecimiento de un control de cambios, la devaluación del bolívar. A partir de ahí dejó de ser el tipo de cambio fijo en Venezuela y por lo tanto pasamos a un tipo de cambio flotante que se iba ajustando periódicamente. Gobierno de Luis Herrera. En el gobierno de Luis Herrera. Y Venezuela entró en una nueva fase, que fue una fase inflacionaria, una fase que al principio no fue tan sumamente grave. Ya durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez habíamos pasado de aquel 2% de inflación anual que teníamos históricamente a un 7 u 8%. En el gobierno de Luis Herrera ya pasamos a un 16, 18%. Ya nos estábamos adentrando en un proceso hiperinflacionario que se agravó con la devaluación de febrero de 1983. Y entonces ya allí comenzamos a tener inflaciones sustancialmente mayores, inflaciones que generaban una nueva condición para el venezolano, porque el venezolano no estaba acostumbrado a vivir bajo inflación. Para los venezolanos era una cuestión rarísima, extraña, que pasa en otros países de la América Latina, esas inflaciones de 30, 40, 50% por año, 200%, eso era para nosotros inimaginable que podía pasar en Venezuela. Bueno, porque teníamos ese historial de gran estabilidad económica que comenzó, ya te digo, a cambiar durante esos últimos gobiernos de la época del periodo democrático. Y las cosas, digamos, llegaron al final del gobierno de Lucinchi. La economía estaba en una situación realmente crítica porque estaba caracterizada por una serie de desequilibrios en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, en el ámbito cambiario, en el ámbito petrolero, en el ámbito real, etcétera. Había múltiples desequilibrios, que la balanza de pagos estaba tremendamente desequilibrada y por lo tanto la gente volvió a decir, aquí viene la gente en realidad no estaba esperando que viniera otra crisis y no estaba esperando porque se reeligió a Carlos Andrés Pérez, que fue el padre de la bonanza del 74 al 77. Y mucha gente pensaba, este es el que nos va a asegurar la nueva bonanza o la continuidad de una bonanza artificial que se vivió en los últimos años del gobierno de Lucinchi. Pero los que seguíamos la economía venezolana de cerca sabíamos que eso no era así, que ahí venía un ajuste importante, un arreglo de cuenta, una puesta en orden, la casa tremendamente desordenada, y eso iba a tener consecuencias muy severas. Que fue el anuncio del paquete del paquete de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, lo que la gente ha llamado por llamar el paquete Miguelito, por Miguel Rodríguez, que fue el arquitecto de ese ajuste. Pero los venezolanos sabíamos que eso era inevitable, que se tenía que producir dentro del país. Y eso entonces generó, cuando aumentó el precio de la gasolina, la gente decía, pero bueno, ¿cómo es esto de que me van a aumentar el precio de la gasolina? Se duplicó el precio del transporte en las afueras de Caracas, y cuando la gente, el 27 de febrero del año 1989 fue a venir a sus trabajos, le dijeron, no, tienen que pagar el doble de las tarifas. Y eso generó un reventón, una rebelión que a su vez desencadenó
el famoso Caracazo Sí. de febrero del 27 de febrero del año 1989, que fue otro punto de quiebre, Ujú. porque a raíz de ahí comenzaron a deteriorarse las situaciones. Vino el golpe, las intentonas de golpe de Chávez y de noviembre del año 1992, y la gente estaba eufórica pensando que ahora va a venir un militar que va a poner orden en todo Ujú. esta situación desastrosa que estamos viviendo. Bueno, eso también le dio origen a la entrada del gobierno del presidente Caldera, que fue, digamos, precedido al inicio de ese gobierno. Ese gobierno empezó con una profunda crisis porque se desarrolló la famosa crisis financiera del país, En donde 94 estamos hubo hablando, ¿no? Más o menos. del año 94, Claro. donde cerca del un tercio de los bancos Sí, venezolanos desaparecieron, sí. hubo unas corridas de capital, unas salidas de capitales brutales y la imposición de un nuevo control de cambio a partir del 1 de julio de 1994. Ese fue el control de cambios impuesto por el gobierno de Caldera. Después vino una nueva apertura. Se desmanteló el control de cambios en el año 96 y Caldera intentó o el gobierno de Caldera intentó volver nuevamente a poner en orden la economía, en lanzarla a una economía de mercado, una economía mucho más racional y mucho más lógica. Sin embargo, eso causó o continuó, digamos, generando una situación de desasosiego, Ujú. de sosiego de la población, Ujú. que llevó a que en el año 1988 nosotros buscáramos un cambio radical, aquel desastre en que se había transformado los Claro. últimos 20 años del sistema democrático. Claro. Y el cambio vino en la elección de 1988, que fue la elección del presidente Chávez. El cambio vino, pero para mal. 98. En el 98 o 99. En el año 1998, perdón, Exacto, exacto. no 88, 1998. El cambio vino, pero un cambio para mal, porque ese fue el inicio de estos 25 años que hemos vivido del gobierno militarista, del gobierno chavista, que, bueno, los resultados no han podido ser más caóticos que lo que estamos viviendo. Ese caos de destrucción masiva de todo el aparato productivo, primero el aparato productivo privado, porque fue un aparato productivo hostigado, atacado por el gobierno del presidente Chávez de una manera implacable, amenazas permanentes de cierre, amenazas permanentes de eliminación, amenazas de nacionalización. Y eso entonces hizo que buena parte de las empresas más importantes del sector privado pasaran a manos del sector público, pasaran a ser nacionalizadas y pasar a ser empresas públicas. Ujú. Pero esas empresas, al cabo de muy poco tiempo, dejaron de producir o producían una fracción de lo que producían en las manos privadas. Y por lo tanto, lo que vivimos fue una destrucción del aparato productivo, no solamente privado, sino del aparato productivo interno, porque también el aparato productivo del sector público fue destruido. Y entonces pasamos a depender, para poder abastecer el mercado localmente, para poder que la gente que fuera a los mercados y consiguiera qué comprar, que no se podía producir ya localmente o se producía en una fracción en lo local, dependiéramos de las importaciones. Pero el asunto es que para importar necesitábamos dólares. Y esos dólares eran generados tradicionalmente en Venezuela por la exportación petrolera. Ujú. Y también el sector petrolero fue destruido por el gobierno del presidente Chávez, porque sometió a PDVSA a un verdadero saqueo desde el año 2003. En el año 2003 despidieron a 18 Así mil es. o 20 mil técnicos por el famoso paro petrolero que se produjo en diciembre de 2002 y enero de 2003, y que llevó a un despido masivo de técnicos, gerentes de nivel medio y alto de la industria petrolera. Y mira, ninguna empresa aguanta semejante sacudón, Ujú. digamos, de pérdida tan masiva de su plantel. Pero es que ulteriormente, 2 años después, se le obligó a PDVSA a transferir masivamente recursos a un fondo que creó el presidente Chávez, el Fondo de Desarrollo Nacional, el FONDEN, Ujú.
con la finalidad de financiar gasto público. Y entonces se modificó la ley del Banco Central y se estableció que el Banco Central tenía que transferir todo lo que ellos dieron por llamar las reservas excedentes, Sí. las reservas internacionales excedentes, y PDVSA un monto equivalente a ese Fonden. Bueno, el Fonden, para que la gente se haga una idea, recibió en 10 años, entre el año 2005, que fue su creación, hasta el año 2015, recibió 135 mil millones de dólares. Yo repito la cifra porque es que es una cifra impensable. 135 mil millones de dólares, la mitad aportada por PDVSA y la otra mitad aportada por las reservas internacionales excedentes del Banco Central. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, simplemente que si tú sometes a una empresa petrolera a semejante saqueo, también le obligas a pagar la deuda con China, a pesar de que esa deuda no le había generado ni $1 de ingreso a PDVSA. Puede ser una deuda que le había generado ingresos al gobierno, no a PDVSA. Pero PDVSA tenía que pagarla mandándole petróleo que no cobraba a China. Después tenía que pagar todos los planes sociales, las famosas misiones del presidente Chávez, todas las financiaba PDVSA. Y Petrocaribe. por lo tanto PDVSA se quedó sin dinero, pues simplemente no pudo invertir ni pudo mantener los niveles de producción ni remotamente, además de que esa es una empresa que fue plagada de una corrupción desproporcionada desde los años de Chávez, porque eso no solamente es que era la caja chica, la generadora de recursos del gobierno, sino también la generadora de recursos para una corrupción masiva que se desencadenó en el país. Y por lo tanto era lógico que aquello iba a reventar. Todo el mundo sabía que PDVSA no puede resistir semejante saqueo en una forma indefinida. Y eso es lo que comenzó a suceder a partir del 2014-2015, cuando comenzó a declinar, a caer la producción de petróleo de una manera sostenida y por lo tanto que la fuente generadora de los dólares que necesitábamos cada vez más para poder importar y abastecer el mercado interno, cada vez se secaba más. Y por lo tanto, eso generó entonces una restricción en las posibilidades de importación que el gobierno había tomado prácticamente como una cosa que desarrollaban ellos. Porque el gobierno en el año 2003 impuso un nuevo control de cambio, un control de cambios que duró hasta el año 2018, duró 15 años de un control de cambio en el cual cada vez se restringieron más el acceso a las divisas al sector privado, cada vez más el sector público se hizo el monopolista de las importaciones en Venezuela, cada vez más entonces esos recursos petroleros que entraban, que seguían entrando, pero en cantidades cada vez menores, seguían alimentando esa corrupción desproporcionada y desmedida que se había desencadenado en el país. Y por lo tanto, llegó un momento en que también destruyeron la fuente generadora de divisas y por lo tanto también destruyeron las posibilidades de importación. Y esas fueron entonces aquellos años de tremenda escasez, donde no había jabón, donde no había nada que comprar, no habían alimentos que se podían comprar, las colas interminables de 12 horas en los supermercados y las farmacias para ver cuando llegaba después de 12 horas de cola a ver si todavía queda algo que pueda comprar. Esos eran esos años de los bachaqueros, que era la única forma de poder adquirir las cosas, los que le podían pagar a los bachaqueros a los precios que ellos cobraban. Permítame, doctor Palma, recordarle a nuestra audiencia que gracias al doctor Pedro Palma en esta agenda económica de esta semana de la mano de Ecoanalítica estamos haciendo, digamos, un recuento de los hitos, de esos hitos históricos de la economía venezolana, digamos, en los últimos 50 años. Doctor Palma, está hablando 2014, 2015, 2016. Todavía no aparecían las sanciones, ¿no? Que llegan en 2017. Estamos hablando todavía de un país sin sanciones. Todavía un país sin sanciones, pero ya un país afectado por unas pésimas políticas públicas que se estaban aplicando desde hacía 15 años. Y por lo tanto, se inventó la historia, el cuento de la guerra económica, que es el sector privado el que quiere tumbar al gobierno. Pero ¿qué sector privado? Si el sector privado fue destruido precisamente por el gobierno. Y las pocas empresas que sobrevivieron a ese caos, bueno, ¿cómo iban a estar simplemente flagelándose para ver si podemos tumbar al gobierno? Una cosa sin sentido alguno. Esa situación caótica que se formó
producto de las pésimas políticas públicas que se venían aplicando desde comienzos del tercer milenio, desde comienzos del gobierno del presidente Chávez. Ujú. Y por lo tanto, esa situación, entonces, ¿a qué llevó al gobierno? Porque el gobierno se quedó sin ingresos, la fuente principal de sus ingresos, que era el ingreso petrolero, se secó. Y por lo tanto, entonces acudió a la creación masiva de dinero, al financiamiento irrestricto por parte del Banco Central. Cuando un gobierno, digamos, no tiene más fuentes de ingreso, se le cierran el acceso a los mercados financieros locales e internacionales y por lo tanto nadie quiere comprar un bono emitido por el gobierno venezolano, la única alternativa que le queda es lo que se denomina el financiamiento de última instancia, que es el Banco Central. Entonces, por eso se domina totalmente al Banco Central, se subyuga al Banco Central y se le obliga al Banco Central a crear dinero en una forma irrestricta para financiar gasto público deficitario que estaba inyectando el gobierno fundamentalmente a través de PDVSA para financiar todos esos planes sociales. Sí. Todos los gastos, digamos, del sector público eran hechos por PDVSA, pero financiados por dinero creado por el Banco Central. Y eso entonces generó una expansión descomunal de la masa monetaria, dinero que cuando llegaba al bolsillo de los venezolanos llevaba a los venezolanos a ir a los mercados a comprar, pero no conseguían nada que comprar. Y por lo tanto, si se estimula la demanda por un lado, pero no hay oferta por la otra, ¿para dónde van? ¿Por dónde revienta todo eso? Pues revienta por la vía de los precios, claro. Obviamente, entonces la inflación ya se volvió una inflación galopante y ya en el año 2017 vienen las primeras sanciones. No las sanciones a petróleo, las primeras sanciones sí prohíben que se puedan transar bonos de PDVSA o de la República en los Estados Unidos y que cualquier empresa, digamos, internacional que tenga negocios en los Estados Unidos y que, compre o venda bonos venezolanos, también serían penalizadas en sus operaciones en los Estados Unidos. Entonces eso, hizo que muchas empresas europeas, asiáticas o de cualquier otra parte del mundo dijeran, no, yo me abstengo de comprar bonos norteamericanos porque eso me puede afectar mi negocio más importante de los Estados Unidos y por lo tanto yo me abstengo de comprar bonos venezolanos. de comprar bonos venezolanos y por lo tanto se reservaron las puertas del financiamiento internacional a Venezuela. También en el año 2017 se le impusieron sanciones al Banco Central y al Banco de Venezuela y por lo tanto también se le cerró completamente la puerta del acceso al financiamiento multilateral del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Y por lo tanto a Venezuela, al no tener ningún tipo de posibilidad de buscar financiamiento y a la vez no generar ingresos internamente por las razones, por la destrucción del aparato productivo interno y sobre todo el aparato productivo petrolero, pues echó manos al financiamiento de última instancia que es el Banco Central. Y entonces comenzó a hacer que el Banco Central creara dinero, pero a mansalva, y eso entonces hizo que en el año 2018 entráramos en una situación hiperinflacionaria. Y que de hecho la hiperinflación que se vivió en Venezuela haya sido la inflación de más intensidad en la América Latina en su historia. Por cierto, año 2018 de la segunda reconversión monetaria que ya había ocurrido en 2008. Exactamente, en comienzos del año 2008, después se quitaron 6 ceros a la moneda y así sucesivamente. Pero el hecho es que vivimos ese proceso hiperinflacionario que de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, las estadísticas oficiales del Banco Central, esa hiperinflación fue de 136.000% en el año 2018. 136.000% de aumento de los precios en el año 2018. Esa era una hiperinflación impensable en la América Latina, porque ningún país, ni siquiera Nicaragua, que había producido una de las hiperinflaciones más severas durante la guerra en que fue sometida, llegó a esos niveles. La hiperinflación también de Bolivia y de otros países. O la Argentina de los Kirchner, claro. Exactamente, no llegó a esos niveles que había llegado Venezuela. Entonces, aquella economía que fue envidia de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, que teníamos una inflación inclusive inferior a la inflación de esos países en los años
en los años 40, en los años 50, en los años 60 y durante buena parte de los años 70, pues bueno, se transformó en la economía con más alta inflación en el mundo. La única economía que tenía hiperinflación en el mundo, a pesar de que ya se había descubierto digamos, el antídoto, el remedio contra esos procesos hiperinflacionarios en una forma exitosa en otros países, sobre todo de la América Latina. Entonces, bueno, mira, esa ha sido la tragedia que hemos vivido. En el año 2019 volvieron unas nuevas sanciones la crisis eléctrica. Que agravaron aún más la situación, porque esas sí fueron sanciones sobre el sector petrolero. Se le prohibió a cualquier empresa norteamericana importar petróleo de Venezuela y se cerró el mejor mercado que tradicionalmente tenía Venezuela para su petróleo, que eran los Estados Unidos. En aras del tiempo, doctor Palma, que tenemos previsto conversar también con Eugenio Martínez. Fíjese que a partir de esa fecha, 2019, le decía yo, agregue usted la crisis eléctrica y luego el tema COVID que afectó al planeta todo, incluyendo a Venezuela. Agregue usted encaje legal, sobre todo a partir de 2022, esta dolarización no formal. Le pregunto, luego de este detallado, esta clase magistral que nos ha brindado hoy de historia económica reciente, contemporánea de Venezuela, ¿se ha aprendido algo? ¿Gobierno ha aprendido algo? ¿Empresarios han aprendido algo? ¿Ciudadanos hemos aprendido algo de todo esto? Sin duda alguna. El asunto es que nos lleve realmente a introducir los correctivos para corregir la situación. Pero eso que era impensable en la Venezuela de hace unos pocos años, bueno, mira, mejor es que hayamos aprendido de que no podemos seguir creando dinero con un financiamiento irrestricto del Banco Central, de que tenemos que cuidar de que las prioridades ahora son reducir la inflación, de que ahora son disciplina monetaria y disciplina fiscal. El gobierno, valga la pena decir, el gobierno ha hecho unos esfuerzos durante los últimos meses importantes. Sí, porque le iba a decir, justamente con eso quería cerrar. Hablaba de una inflación de 2%, que luego saltó a 7 u 8, que en tiempos de Lucinchi llegó a 16, 18, hasta llegar a los 136.000%, pero hoy está muy, muy lejos de esa cifra, aún siendo muy alta, de las más altas del mundo, pero muy lejos. Así es, bueno, y a eso hay que darle un crédito al gobierno. Han hecho una serie de esfuerzos en materia monetaria, en materia fiscal, en materia cambiaria anclaron el tipo de cambio. Yo creo que ese es un grave error. Uno no debe buscar controlar la inflación anclando el tipo de cambio o congelando el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que ser producto de el diferencial inflacionario, no utilizar el tipo de cambio para controlar la presión inflacionaria. Eso se está haciendo y, digamos, se han obtenido resultados incuestionablemente favorables durante los últimos meses. La inflación ha bajado en una forma sustancial, ya estamos dejando de caer después de un 70% de contracción económica entre el año 2014 y 2021, ya dejamos de caer. Este año pudiéramos comenzar a crecer, a pesar de que todavía estamos muy hondos en el pozo o en el foso en que caímos, pero bueno, podríamos comenzar a crecer. Sin embargo, yo creo que en un año electoral como este, vamos a ver en los próximos meses un incremento nuevamente del gasto público. Vamos posiblemente a ver una presión inflacionaria algo mayor, pero definitivamente espero que no sea una situación tan caótica como la que vivimos a partir del año 2018 y que cuando tengamos que poner la casa en orden realmente, posiblemente con un nuevo gobierno, un cambio de administración, etcétera, que realmente cree todas las condiciones de confianza, las condiciones de Estado de Derecho, las condiciones de división de poderes, etcétera, que tiene que mantenerse en un país como Venezuela para realmente, digamos, caminar efectivamente en ese proceso de ajuste, de poner la casa en orden y nuevamente en los años siguientes poner a la economía en una senda de crecimiento sostenible. Doctor Palma, déjeme decirle cómo lo imaginamos en producción, porque ha sido usted impecable, detallado, documentado y es sin duda la persona para hacer este recorrido. Muchísimas gracias por eso, doctor Palma. Gracias a ti, Román. Feliz día. Doctor Pedro Palma es economista, es máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalytic, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. 7:39 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y de inmediato estar conversando ya con Eugenio Martínez. Volvemos a lo político electoral, que es el tema